Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos das en este video. Bueno, soy el maestro Francisco Lira de la preparatoria de Casa Promoción Juvenil AC y el día de hoy vamos a seguir viendo los temas de la unidad número 2 del módulo número 11 del capítulo número 3 que aborda los movimientos culturales y los movimientos juveniles que suscitaron a partir de movimiento de mediados del siglo XX. Bien, pues bueno, vamos a empezar con un movimiento muy interesante que hace referencia al rock and roll, ¿sí? Bueno, como nosotros sabemos, el rock and roll es una expresión, siendo de origen estadounidense, el rock and roll pronto se convirtió en una forma universal de expresión y de comunicación juvenil. Surgimiento, difusión, esta cuestión de evolución del rock and roll converge en la tercera revolución tecnológica, como bien lo dice aquí el libro, las circunstancias políticas y sociales propias de cada fase de la historia contemporánea de los jóvenes. Conocemos de antemano que el rey del rock and roll es Elvis Presley por varias razones. El gusto por los jóvenes, él adaptó el gusto de los jóvenes blancos estadounidenses, el rhythm and blues en el año de, en esos años que operaba el rock and roll en toda su efervescencia, ¿verdad? Estamos hablando de los años de 1940, la década de los 40. Hay que recordar que en pleno desarrollo de la sociedad del consumo, la industria electrónica hizo del rock and roll un fenómeno de masas, sí, como lo veremos más adelante. Pero las masas juveniles, con ellos sentó las bases para la comunicación de nuevos mensajes y para la transmisión de las pautas culturales predominantes dentro de toda la sociedad estadounidense. El origen de todo este tsunami cultural, representado como rock and roll, tuvo una influencia decisiva sobre las actitudes de los jóvenes estadounidenses de la posguerra, ¿no? El primer rock de origen mexicano lo podemos encontrar en el señor Richie Valens. Y también, pues, a pesar de estas cuestiones del rock and roll y estos movimientos juveniles, seguía habiendo una segregación racial en Estados Unidos, donde la mayoría, no sé si ustedes recuerdan la película de Volver al Futuro, donde los músicos eran negros y el público era blanco. Igual pasaba acá, ¿no? Las bandas casi siempre eran de negros, sí, los que tocaban, y casi siempre eran para un público de color blanco. Y esta cuestión es muy interesante, ¿no? Empezaban a surgir algunos movimientos donde se pretendía dar más apertura a esta comunidad. Sin embargo, pues aquí había varias posturas, ¿no? Los viejos no querían aceptar la música de los negros hacia el rock. Los jóvenes decían que la hacían cada vez más suya y desafiaban constantemente al establishment, que es, como lo dice aquí en el cuadro, una oligarquía que dispone del poder efectivo de un país por extensión, es decir, poner en tela de juicio lo establecido. Pero bueno, siguen los movimientos, por ejemplo, con este tipo de música. Aquí tenemos movimiento underground. Algunas canciones como It's Fast Life. Es mi vida, hago lo que quiero, es mi modo de pensar, pienso lo que quiero, aun cuando esté equivocado y lleguen a lastimarme. ¿Por qué? Porque es mi vida, porque yo sé lo que quiero, etcétera. Hubo un movimiento estadounidense contra la intervención militar y contra la y luego también apareció la contracultura hippie, que como veremos aquí más adelante. Bueno, muchos jóvenes en aquellos entonces buscaban la paz y buscaban el movimiento, ¿no? Y llamaban a la guerra de Vietnam, como lo vimos en el módulo uno, la mal llamada guerra de Vietnam. ¿Sale? Bueno, entonces la corriente underground de San Francisco aceleró la luz y desarrolló la movilización. Hubo una aposteosis del movimiento hippie. Sabemos que los hippies buscan la paz, el encuentro, la libertad, ¿no? Esta cuestión de lo humano. Y del 15 al 18 de agosto del año 1969, bajo el lema 3 días de música paz, se juntaron entre 400 y 500 mil jóvenes, ¿sí? Para escuchar las mejores bandas de la época. Fue un gran concierto, ¿sale? Este concierto era una escena y correspondía también a los escépticos sobre la paz, donde se comentaba esto, ¿no? Que querían que parara la guerra y estas cuestiones de la paz. Estas posturas, se dice que todas estas posturas que surgen a través del rock and roll pues fueron algunos movimientos sociales que a la postre se entrenan las bases, como por ejemplo la liberación femenina o también el ambientalista. Aquí hay un término, como ustedes lo pueden ver, el rock mexicano y los hipitecas. Los hipitecas es una manera despectiva de llamar a los hippies en México, que es un acrónimo entre hippies y aztecas, por eso le llamaban los hipitecas, ¿sí? Hubo muchos movimientos en México como los jóvenes comunistas o el Partido Comunista Mexicano, que condenaban, ¿no? Y se movilizaban ante la guerra de Vietnam que estaba suscitando Estados Unidos allá en aquel país. Hubo bastantes movimientos y
Se menciona que el conservadurismo del gobierno de México y las autoridades hacían que el florecimiento de la cultura hippie en México no se diera tanto como en otros países, específicamente Estados Unidos. Entonces, se intentó también aquí hacer un festival, un concierto similar a lo de Estados Unidos, sin embargo, pues no fue mucho del agrado y durante muchos años los conservadores prohibieron las reuniones masivas después del 68 de jóvenes congregados. Bueno, vamos a hablar un poquito de heavy metal y punk rock. El sonido peculiarmente agudo de la guitarra de Jim Page del grupo Led Zeppelin orilló a que un comentarista musical dijera que parecía metal pesado cayendo del cielo, y de ahí el término heavy metal. En contrapunto del heavy metal, pues se fue cultivando algunos grupos como Black Sabbath y Death Purple, pero también surge el punk rock o simplemente punk en los garages familiares, es decir, se trataba de música compuesta e interpretada en el inicio por aficionados, ¿no? Términos como no hay futuro, el carácter amateur, marginal, en relación con los miedos, nuevos repliegues, ¿sí? Poco a poco el individualismo elemental dio lugar a una concepción filosófica resumida en tres ideas: haz lo que quieras, hazlo a tu manera, de la cual derivaban rechazo de todas las normas vigentes. Y eso es muy interesante porque hablaba de varias posturas, ¿no? Que surgían de estos movimientos a partir del rock. En este sentido, a partir de esta idea, en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a existir movimientos anti-establishment, ¿sí? Y fueron movimientos opuestos tanto al comunismo como al capitalismo salvaje que caracterizaba para muchos aquellas épocas. ¿Sale? También había corrientes, por ejemplo, de apolíticas, es decir, que no buscaban ningún tipo de política, y había corrientes también de estilo nihilista, ¿sale? La primera buscaba cualquier expresión de carácter que no fuera de carácter político, y la segunda adoptaba una actitud escéptica del mundo. Una y otra se caracterizaban por rechazar el socialismo, por pregonar la reducción de la influencia del Estado en la vida social y mantener la propiedad privada individual. Sin duda, la más mediática de todas las corrientes de derecha son los neonazis. Para los que no sepan, los neonazis, conocidos como skinheads o cabezas rapadas, practican un nacionalismo militante y reivindican la superioridad de la raza blanca, similar a lo que, o igual a lo que hacen o lo que hicieron los nazis, ¿verdad? En Alemania. Bueno, siguieron los movimientos, ustedes pueden ver ahí algunos muchachos punk. En México se dice que con un profundo sentido crítico se considera que a diferencia de lo que sucedía en Europa o en Indonesia, en México ha habido un retroceso, una regresión, ¿sí? Del punk. La mayoría de los punk, según aquí varios autores con juicio, no, bueno, no autores, sino una chica, retrasando el movimiento por falta de visión del mismo, en México, me refiero. Bueno, hemos llegado a un tema que me imagino nos interesa y les gustará mucho, como es el rap y la cultura hip hop. Bueno, los orígenes del rap se remontan a inicios del rock and roll en la década de los años 50. Se trata de una forma de expresión extremadamente sencilla, basada en la recitación rítmica de juegos y palabras, ¿sí? El, el rap fue muy influyente y hizo que varios pudieran hablar desde donde se posicionaban, ¿no? Porque para muchos autores algunas veces hablar, o no, o lo que no se nombra no existe, como dice la doctora Armada, pero en ocasiones hablar, ¿sí? O para un sujeto psicológicamente hablando, no ser nada, ¿sí? O no ser nadie es imposible. ¿Saben? Tenemos que llenarnos de significados, tener una movilización del pensamiento, y considero que estas pautas las hace mucho el rock y la cultura hip hop. Bueno, sabemos que la cultura hip hop abarca múltiples espacios de la vida de los jóvenes, y la cultura hip hop, como bien lo dice aquí, abarca múltiples espacios. Por ejemplo, se sistematiza en cuatro pilares: el MCing, que es recitación; el DJing, uso manual de la tornamesa; el breaking dancing y también el graffiti, ¿no? Y más adelante veremos cuáles son algunas expresiones del graffiti cuando entremos a la cuestión de las pinturas y esta cuestión del posmodernismo. Bueno, entre los raperos que yo conozco está Secan, también está por ejemplo Ponce, Meraclase, PX1 Homeboy, y está pues Cartel de Santa y algunos varios, ¿verdad? Después de esto, la antología, bueno, el libro te proporciona alguna cuestión sobre el cine y la literatura, ¿sale? Te empieza a explicar cómo la primera iniciativa que se hizo en el cine fue inventado en el cinematógrafo, ¿sí? El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière.
Y ellos, pues, a la postre, presentaron dos obras. Y un señor llamado George Mel se interesó y quiso comprarles esa cuestión, a lo que ellos se negaron porque pensaron que no iba a tener el impacto que iba a tener toda esta cuestión mediática del cine, ¿verdad? En aquellos tiempos. Mel, no conforme, consigue su propia cámara y realiza el primer trabajo de montaje de escenas de bombero en una acción. El resultado fue la película La vida de un bombero. En ese mismo año depuró su técnica de montaje en la película El gran salto del tren. Cabe destacar que la sociedad Pate Fries tiene el honor de ser la primera gran compañía de la industria cinematográfica. En varios países fue expandida hacia Londres, Bélgica, Madrid, Moscú, Roma, Nueva York, Sydney y Tokio. Y después los estudios Pate de Gran Bretaña fueron vendidos a Kodak, dando el comienzo al desarrollo del cine británico. Cabe destacar que en la costa de Estados Unidos, durante la primera década del siglo XX, Thomas Alva Edison buscó mantener el monopolio de la industria cinematográfica y algunos directores y competidores tuvieron que desplazarse hacia una región oeste y un pequeño poblado llamado Hollywood, enclavado en California. Ahí encontraron las condiciones climatológicas propicias para una industria ávida que, como conocemos en la actualidad, pues es preponderante el cine hollywoodense, ¿verdad? También me he criticado porque las últimas películas en el año 2020, pues bueno, han venido, no han salido de Hollywood, no han venido más de Europa y del continente asiático. Bien, entonces como hay varios intereses, ¿no? El cine es polivalente. Las empresas lo consideran como una mercancía que permite ganar dinero. Los artistas lo consiguen como un medio para transmitirle sus mensajes a la población. Sin embargo, también los políticos lo utilizan como un instrumento para mediatizar y manipular las masas. Podemos ver también el ejemplo de los nazis en Alemania, que utilizaron a la Universal Film mediante la difusión de empresas privadas, o también el ejemplo de Benito Mussolini en Italia, por solo citar algunos. Después de eso, nos adentramos al cine con contenido social, el cine estadounidense, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan la película de Marion Brandon, que salía como de Johnny Stabler en la película El Salvaje, que emulaba mucho a estas cuestiones de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Marion Brandon. Le recomiendo la película El Salvaje. Aquí se empieza a explicar un poco de ella, pero cómo se producía y se reproducía lo que pasaba después de los movimientos juveniles que se suscitaron en la Segunda Guerra Mundial para con los estadounidenses, ¿verdad? De ahí siguen otras como Rebel Without a Cause, jóvenes rebeldes sin causa. También Hilo House Rock, en esta cuestión de Elvis Presley del rock de la cárcel. De Wild One, o sea, El Salvaje, inauguró el género cinematográfico A Rude Move, que tendría AC Reader, una de las expresiones más crudas e interesantes durante la etapa del auge de la contracultura hippie. Muy bien. Luego aquí les proporcionan unos ejercicios que tendremos que hacer, pero un estadounidense se experimentó un cambio radical con la puesta en escena de la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que imagino muchos de ustedes han visto, ¿sí? Star Wars vino a revolucionar este mundo. Las primeras tres películas fueron todo un éxito. La tercera no recaudó tanto como la segunda, que se dice que el Imperio contraataca. La 5 fue la de mayor preponderación, la que adquirió más dinero. Y se esperaron un tiempo, ¿no? También tenemos el ejemplo del Señor de los Anillos y el Hobbit. Como la fantasía siempre es preponderante. Los remakes que utilizan mucho Estados Unidos de otras películas de todo el mundo, el cine estadounidense los acopia. ¿Para qué? Para servirle al gusto de los americanos y de sus pobladores las diversas películas que existen en el mundo. Bien, voy a cortar la parte aquí en este video. El siguiente video va a iniciar con el cine mexicano. Es interesante ver estas cuestiones de los remakes estadounidenses y cómo siempre el cine estadounidense va a influir en el mexicano. Sin más, les agradezco mucho su escucha y atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.